La arena roja se arremolinaba alrededor de la pequeña figura blanca acurrucada contra una roca rota. Los hijos gemelos de Kranos azotaban sin piedad el mundo desértico, convirtiendo el aire en brillantes olas de calor que lo hacían vibrar como un espejismo. Pero la diminuta criatura, sentada sola en el páramo, era real, aunque nadie quisiera que lo fuera. Pip hundió su pequeño cuerpo en la sombra de la piedra, intentando escapar de la luz abrasadora. Sus escamas blancas, tan diferentes del intenso color bronce de sus hermanos de nido, no le ofrecían protección contra el duro entorno. Cada respiración era como tragar fuego, y su lengua no dejaba de mojarse los labios agrietados. La bolsa de agua que su madre de nido le había dejado a regañadientes ya estaba vacía. Habían pasado 3 días desde la ceremonia de eclosión. 3 días desde que su propia familia lo había apartado de su cálido grupo, con los ojos llenos de vergüenza y asco. El anciano lo había declarado maldito, un mal presagio que traería desgracia a toda la nidada si se le permitía permanecer. Sus hermanos de nido se habían unido con entusiasmo para expulsarlo, sus escamas de bronce brillando a la luz de la antorcha, mientras silbaban y mordían su figura en retirada. Escama fantasma, lo habían llamado, tocado por el vacío. Ahora esperaba que la muerte lo reclamara como exigía la tradición. El desierto limpiaría la vergüenza del nombre de su familia, y sus huesos se blanquearían en la arena, invisibles entre las pálidas rocas. Era el camino correcto, el camino antiguo, el único camino para alguien como él. El sonido de los motores interrumpió sus sueños febriles. Pip levantó la pesada cabeza, sus ojos dorados luchando por enfocar la forma metálica que descendía del cielo. Una nave de transporte maltratada y práctica. Nada que ver con las elegantes naves que su gente usaba para sus vuelos ceremoniales. Esta era una nave en funcionamiento cubierta de arañazos y marcas de quemaduras de innumerables viajes entre las estrellas. Aterrizó cerca del puesto minero con un fuerte golpe que hizo temblar el suelo. Pip observó a través de la neblina de calor cómo una rampa descendía y emergía una figura. No era Drahari. La forma no era la adecuada. Demasiado alta y estrecha, carecía de la poderosa cola y los anchos hombros de su gente. La criatura lucía extrañas cubiertas sobre su piel pálida y se movía con una peculiar ambigüedad. Humano. Pip había oído historias sobre ellos de los trabajadores que a veces visitaban las cuevas de anidación. Eran recién llegados a la galaxia, apenas dignos de mención, salvo por su disposición a transportar carga a lugares que otras especies evitaban. La mayoría los consideraba poco más que animales inteligentes, útiles para trabajos peligrosos, pero apenas dignos de consideración. El humano desapareció en los edificios del puesto de avanzada y Pip volvió a cerrar los ojos. Tal vez el calor le hacía ver cosas que no existían. Tal vez ya se estaba muriendo, y estos eran solo los últimos sueños que su mente creaba antes de que la oscuridad lo atrapara. Pero el motor permaneció en silencio. La nave permaneció en la plataforma de aterrizaje, y finalmente el humano emergió de nuevo. Esta vez, lo acompañaba uno de los capataces Drahari, un gran hombre de escamas bronceadas que señaló con desdén hacia el desierto. Sus voces se extendían por el aire, aunque Pip solo pudo captar fragmentos de su conversación. «Déjalo», decía el capataz. «Una tradición exige que siga viva», fue la respuesta con acento básico. «No puedo, no es asunto tuyo. Corredor de carga, la escama fantasma eligió su destino al nacer. Mal, ahora termina tu entrega y vete». El humano dijo algo más, pero el capataz ya se había dado la vuelta, agitando la cola con irritación. Claramente la conversación había terminado. Observó a la extraña figura, que permaneció allí un largo rato mirando el desierto. Luego, para su asombro, el humano comenzó a caminar directamente hacia su escondite. Cada paso acercaba a la criatura. Su extraño rostro plano se giraba hacia él como si pudiera verlo a pesar de la distancia y el calor. Pip quería correr, pero sus piernas no le obedecían. El miedo y la debilidad lo paralizaron mientras el humano se acercaba, creciendo con cada zancada hasta que se detuvo a solo unos metros. De cerca, la criatura era aún más extraña de lo que sugería la historia. Su piel era marrón como cuero seco, con manchas de un color más oscuro alrededor de los ojos y un extraño pelaje cubriendo la parte superior de su cabeza. Los ojos eran pequeños y oscuros, sin los grandes ojos dorados. Orbes que permitían a los Drachari ver con claridad en condiciones de poca luz. ¿Cómo se movía en el espacio con tan mala visión? «Hola, pequeño», dijo el humano en voz baja, agachándose para hacerse más pequeño. «Parece que necesitas ayuda». Pip intentó sicer una advertencia como cualquier Drahari al verse amenazado,
pero solo un débil silbido emergió de su garganta reseca. El humano no parecía asustado. En cambio, metió la mano en una de sus cubiertas y sacó un recipiente transparente lleno de agua preciosa. Sediento, gritó la criatura que Sam Pip oyó cuando el capataz gritó después de que girara algo en el recipiente y el líquido se vertió en una mano ahuecada. Vamos, no te preocupes. No voy a hacerte daño. El olor a agua era más fuerte que el miedo o el orgullo. Pip se arrastró hacia adelante con piernas temblorosas, sacando su larga lengua para lamer desesperadamente la bebida ofrecida. Estaba fresca y limpia. Nada que ver con el líquido salobre de los pozos de agua de su familia. Bebió hasta que sintió que el estómago le iba a reventar y luego se desplomó contra la roca con un suspiro de agradecimiento. Mejor así, dijo Sam, acomodándose con las piernas cruzadas en la arena cercana. ¿Qué hace un pequeño Drahari solo aquí? ¿Dónde está tu familia? Pip miró fijamente a esta extraña criatura que no mostraba miedo ni asco ante su apariencia. El humano parecía genuinamente preocupado, como si su bienestar realmente le importara a alguien. Era una sensación tan extraña que no supo cómo responder. «Escama fantasma», susurró finalmente en un básico roto. Las únicas palabras que le vinieron a la mente, maldita comprensión, amanecieron en esos pequeños ojos oscuros. El humano volvió a mirar hacia el puesto de avanzada, luego las escamas blancas de Pip, y algo parecido a la ira cruzó sus rasgos. «Te echaron», dijo Sam en voz baja. «Te dejaron aquí para morir porque eres diferente». Pip asintió, desconfiando de su voz. El humano permaneció en silencio un largo rato, contemplando el desierto infinito. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz era firme y decidida. «Bueno, eso no va a pasar bajo mi supervisión. ¿Qué te parece si nos vamos de aquí, pequeñín? Me vendría bien un copiloto, y parece que estás entre trabajos». Antes de que Pi pudiera procesar lo que estaba sucediendo, unas manos suaves lo levantaron de la arena, llevándolo hacia la nave de transporte, lejos de todo lo que había conocido. Tras ellos, se alzaron voces furiosas desde el puesto de avanzada. Pero Sam no aminoró el paso. Por primera vez en su corta vida, alguien lo había elegido por encima de la tradición. Alguien había decidido que valía la pena salvarlo. El espacio estaba más silencioso de lo que Pip esperaba. Las historias contadas en las cuevas de anidación siempre describían el vacío entre las estrellas como un lugar de vientos aulladores y un frío terrible. Pero dentro de la nave de transporte de Sam, se sentía seguro y cálido. El zumbido constante de los motores creaba una suave vibración que le recordaba estar acurrucado contra el vientre de su madre de nido cuando ella aún recibía con agrado su presencia. Habían pasado 2 semanas desde que Sam lo sacó de Kranos. 2 semanas de cuidadosa amabilidad por parte de la humana que le había salvado la vida. Al principio, Pip se había encogido en un rincón de la pequeña bodega de carga, convencido de que todo era una artimaña que acabaría con él siendo arrojado por una esclusa de aire, pero Sam nunca le levantó la mano, nunca mostró el asco que otras especies mostraban al ver sus escamas blancas. En cambio, el humano le trajo comida, no las sobras que solían recibir las crías malditas, sino comidas de verdad de sus propias provisiones. Sam incluso había construido un cómodo nido con mantas de carga sobrantes, colocándolo cerca de la unidad de calefacción donde Pip podía mantenerse caliente durante los largos saltos entre sistemas estelares. «Te estás volviendo más fuerte», observó Sam, mientras observaba a Pip limpiarse cuidadosamente las escamas con un paño de aseo. «También vuelves a verte bien. Estabas bastante enfermo cuando te encontré». Pip agachó la cabeza tímidamente. Hablar con adultos nunca se le había animado en su antigua vida, especialmente con alguien marcado como maldito. Pero Sam parecía esperar respuestas, tratándolo como una persona real en lugar de una carga que soportar. «Gracias», logró Pip en su básico, que estaba mejorando. «Para todo, ni lo menciones, chico. Todos merecen una oportunidad». El panel de comunicación sonó con un mensaje entrante. Sam se movió para contestar, y Pip escuchó los familiares y ásperos tonos del habla Drahari llenando la cabina. Se le encendió la sangre. Sintió frío al reconocer la voz del capataz Glee de la estación minera de Kranos. El carguero humano Rodríguez Griggs decía que devolvería la cría defectuosa de inmediato. Su interferencia con la tradición Drahari es un insulto a nuestra especie. La escama fantasma pertenece al desierto donde fue depositada. Sam apretó la mandíbula al escuchar la exigencia. Al terminar el mensaje, permaneció en silencio un momento antes de activar la función de respuesta. «Soy el capitán Rodríguez del carguero independiente Lucky Strike», dijo formalmente.
El joven Draknari a bordo de mi nave está aquí por voluntad propia, bajo las leyes de salvamento humano y la protección de la soberanía de mi nave. No se aceptará ninguna otra comunicación sobre este asunto. Cortó el canal antes de que Gris pudiera responder, y se giró para encontrarse con Pip mirándolo con sus grandes ojos dorados. «Tú, me llamaste Drahari», susurró Pip. «No escama fantasma. No maldito. Eso es lo que eres, ¿verdad? Que te veas diferente no te hace menos que los demás». La simple afirmación golpeó a Pip como un puñetazo. En toda su corta vida, nadie le había hablado así. Incluso su propia niñera había luchado por ocultar su vergüenza al mirarlo. Pero este humano, esta criatura de una especie apenas reconocida por la civilización galáctica, lo veía como una persona más. Durante los días siguientes, Sam comenzó a enseñarle sobre la cultura humana en la galaxia más allá del espacio Drahari. Aprendió que los humanos provenían de un mundo llamado Tierra, donde miles de culturas diferentes coexistían a pesar de sus diferencias. El concepto era casi imposible de comprender para Pip. ¿Cómo podían vivir juntos tantos grupos diferentes sin la fuerte unidad que exigía la tradición Dracari? La diversidad nos hace más fuertes, explicó Sam mientras le mostraba mapas estelares. Diferentes perspectivas, diferentes maneras de resolver problemas. Su gente se centra tanto en la conformidad que se pierde de vista lo que hace especiales a los individuos. Pip absorbió estas lecciones con entusiasmo, ávido del conocimiento que le había sido negado en su antigua vida. A cambio, se encontró compartiendo cosas sobre la cultura Drahari que nunca antes había dicho en voz alta. Le contó a Sam sobre las cuevas de anidación, sobre las complejas jerarquías sociales basadas en la escala, el color y la posición del nido, sobre los antiguos miedos que impulsaban a su gente a rechazar cualquier cosa inusual. Para su asombro, Sam escuchó sin juzgar, haciendo preguntas reflexivas que demostraban un interés genuino en comprender. Cuando Pip mencionó su extraña habilidad para percibir corrientes estelares y campos gravitatorios, los ojos de Sam se iluminaron de emoción en lugar de miedo. «Eso suena increíblemente útil para la navegación», dijo el humano. «¿Alguna vez has intentado usarlo para trazar coordenadas de salto?» La idea nunca se le había ocurrido a Pip. Tales habilidades estaban reservadas para pilotos entrenados, no para crías malditas. Pero cuando Sam abrió la consola de navegación y le mostró los controles básicos, algo hizo clic en su mente. Los patrones arremolinados del espacio-tiempo que el instrumento se esforzaba por mapear era tan claro para él como las dunas de arena de Kranos. «Aquí», dijo con vacilación, señalando un punto en la pantalla. «El pozo de gravedad se curva de esta manera. No es recto como cree la computadora. Si ajustamos el ángulo de entrada 3 grados, Sam hizo los cambios y ejecutó los cálculos. La nueva ruta les ahorraría 6 horas de viaje y reduciría el consumo de combustible en un 15%. El humano contempló los resultados un buen rato y luego miró a Pip con algo parecido a asombro. «Chico, eso es extraordinario. ¿Cómo lo supiste?» «Puedo sentirlo», dijo Pip, luchando por expresar la sensación con palabras. «Como corrientes en el agua, pero hechas del mismo espacio. ¿Está mal? ¿Mal? Es lo más impresionante que he visto en mi vida. La mayoría de los navegantes necesitan años de entrenamiento y equipo costoso para trazar rutas la mitad de buenas». El elogio hizo que las escamas de Pip se sonrojaran. Por primera vez en su vida, sus diferencias eran, al ser celebrado en lugar de condenado, se encontró sentado más erguido, hablando con más seguridad, atreviéndose a creer que tal vez no era la criatura inservible que su gente le había etiquetado. Su tranquila rutina se interrumpió 3 días después, cuando atracaron en la estación City para cargar combustible y provisiones. En cuanto entraron en la explanada principal, Pip sintió miradas hostiles sobre ellos. Un grupo de comerciantes Drahari se encontraba cerca de los kioscos de información. Sus escamas de bronce brillaban bajo las luces artificiales. Uno de ellos vio a Pip y soltó un siseo de disgusto. «Escama fantasma». El comerciante escupió tan fuerte que todo el pasillo lo oyó. ¿Qué humano idiota trae engendros malditos a una estación respetable? Otros Drahari comenzaron a reunirse, con el rostro desencajado por la repulsión y el miedo. Pip se acercó más a Sam. Su recién descubierta confianza se desmoronaba bajo el odio familiar. El humano le puso una mano protectora en el hombro y siguió caminando. Pero los comerciantes lo siguieron. «No entiendes lo que has hecho», gritó uno de ellos. «Esa criatura trae desgracias a quienes la albergan. Devuélvanla al vacío, donde pertenece». Sam se detuvo y se giró para encarar al grupo. Su voz era tranquila,
pero con un filo de acero que hizo retroceder incluso al Dreary más grande. «Este joven es mi navegante y miembro de la tripulación», dijo con claridad. «Se ha ganado su lugar a bordo de mi nave con habilidad y dedicación. Si tienen algún problema con eso, díganselo a la seguridad de la estación». El enfrentamiento terminó ahí. Pero Pip sabía que no sería el último. Mientras avanzaban por la estación, captó fragmentos de conversaciones susurradas y sintió el peso de las escaleras siguiendo cada uno de sus movimientos. Su presencia le estaba causando problemas a Sam, igual que a su familia biológica. Esa noche, mientras se preparaban para partir de la estación City, Pip tomó una decisión que había estado dándole vueltas en la cabeza desde el encuentro. «Sam», dijo en voz baja, «quizás tengan razón. Quizás debería volver a Kranos, al desierto. No quiero traerte mala suerte». El humano interrumpió sus comprobaciones previas al vuelo y se giró para mirarlo de frente. Esos pequeños ojos oscuros reflejaban una ferocidad que Pip nunca antes había visto dirigida a él, una ira protectora. «Escúchame con atención», dijo Sam. «No estás maldito. No traes mala suerte. Eres un individuo inteligente y capaz que, casualmente, tiene un aspecto diferente a que tu gente espera. Quien no pueda verlo está ciego, y sus opiniones no importan». Hizo una pausa y luego continuó con más suavidad. «Ahora eres parte de mi tripulación. Pip, eso significa algo para los humanos. No abandonamos a la familia, solo porque otros lo desaprueben. Familia». La palabra golpeó a Pip como un golpe físico, pero esta vez fue cálido en lugar de doloroso. Familia por elección, no por nacimiento. Familia que lo valoraba por quien era, no por su apariencia. Por primera vez desde que dejó Kranos, se permitió albergar la esperanza de que esta nueva vida realmente perdurara. Mientras el Lucky Strike saltaba al hiperespacio, dejando atrás los prejuicios de la estación City, Pip se acomodó en su silla de navegación y comenzó a trazar su rumbo hacia el siguiente destino. Sus extrañas habilidades pintaron las corrientes del espacio-tiempo con brillantes colores en su mente, y sonrió mientras los guiaba a salvo a través de la tormenta cósmica hacia las aventuras que les aguardaban. Las puertas de la bodega de carga se cerraron con un siseo al encajar el último contenedor. Pip revisó el manifiesto en su tableta, confirmando que las 73 unidades de titanio procesado estaban debidamente aseguradas para el salto a la colonia Harmony. A sus 15 años, se había convertido en el copiloto y navegante de Sam. Sus escamas blancas brillaban de salud y sus ojos dorados brillaban de inteligencia. 3 años de viajar por las rutas espaciales habían transformado de una cría asustada a un joven adulto seguro de sí mismo. Sus habilidades naturales se habían fortalecido con la práctica, permitiéndole trazar rutas a través de peligrosos campos de asteroides y sortear tormentas espaciales que desafiarían incluso a pilotos veteranos. El Lucky Strike se había ganado la reputación de ser el transporte más fiable del borde exterior, gracias en gran parte al extraordinario talento de Pip. «Listo para partir», informó a Sam, acomodándose en su silla de navegación. «He trazado una ruta alrededor de la actividad de erupciones solares en el sistema Vega. Debería añadir unas 4 horas a nuestro tiempo de viaje, pero es más seguro que intentar atravesar la radiación». «Bien pensado», respondió Sam, repasando su propia lista de verificación previa al vuelo. «Más vale tarde que lamentar cuando transportamos carga volátil». Su colaboración se había vuelto tan natural que ya casi no necesitaban discutir decisiones de navegación. Sam se encargaba del aspecto comercial de sus operaciones, mientras que Pip se encargaba de los aspectos técnicos para llegar de un lugar a otro con seguridad. Era una buena vida, mejor de lo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar cuando se conocieron en Kranos, pero el éxito había traído atención no deseada. El panel de comunicación se iluminó con un mensaje prioritario, entrante mientras se preparaban para zarpar. Sam frunció el ceño al reconocer el sello oficial del cónclave Dreary, el consejo gobernante de su especie. Pip sintió un nudo en el estómago con un temor familiar al oír la voz de su padre biológico llenar la cabina. «Soy el alto consejero DRA del séptimo nido». El tono formal anunciaba: «Este mensaje va dirigido al humano llamado Samuel Rodríguez y a la cría robada que alberga ilegalmente. Por las antiguas leyes de nuestro pueblo y la autoridad otorgada por el Pacto Galáctico, exijo el regreso inmediato del maldito para una adecuada reeducación cultural». El mensaje continuaba con citaciones legales y amenazas de acción diplomática, pero Pip había dejado de escuchar. La voz que recordaba de sus primeros recuerdos era exactamente la misma, fría, desaprobadora, completamente segura de su propia rectitud.
Su padre biológico se había alzado hasta convertirse en uno de los Drahari más poderosos de la galaxia, y ahora usaba ese poder para reclamar al hijo que una vez había desechado. Reeducación cultural, repitió Sam al terminar el mensaje. Eso no suena bien. Pip tenía la boca demasiado seca para responder de inmediato. Había aprendido lo suficiente sobre política galáctica a lo largo de los años como para comprender el verdadero significado de esas palabras. Reeducación era un término cortés para el proceso de quebrantar a los individuos que se negaban a ajustarse a las expectativas sociales. Para alguien como él, sería una lenta sentencia de muerte ejecutada en nombre de la tradición. Quieren hacer de mí un ejemplo. Por fin lo consiguió. Mostrarles a otros Dracari lo que ocurre cuando rechazan las viejas costumbres. Mi padre, el alto consejero Dree, siempre creyó que desviarse de la tradición era el mayor pecado posible. Bueno, puede creer lo que quiera, dijo Sam con gravedad. Ya eres un adulto y puedes elegir tu propio camino. Nadie te obligará a volver a esa vida. Pero incluso mientras Sam pronunciaba esas palabras desafiantes, ambos sabían que la situación se había complicado mucho más. El Cónclave Dracari no era una organización política cualquiera. Era uno de los órganos de gobierno más antiguos y respetados de la galaxia. Si optaban por convertir el caso de Pip en un asunto formal de soberanía cultural, incluso el gobierno humano podría verse obligado a entregarlo para evitar una crisis diplomática. Durante las semanas siguientes, la presión siguió aumentando. Otros Drahari con los que se toparon se volvieron cada vez más hostiles, como si se hubiera corrido la voz por sus comunidades sobre el albino corrupto que se atrevía a vivir entre extraterrestres. Lo que antes había sido simple repugnancia y evasión se convirtió en una confrontación activa En la estación fronteriza, un grupo de jóvenes comerciantes Drahari rodeaba a Pip mientras cargaba provisiones. Sus escamas de bronce se enrojecieron con una ira justificada. El más grande de ellos, apenas mayor que el propio Pip, dio un paso al frente con las garras extendidas. «Escama fantasma», siseó el traidor. «Avergüenzas a todos los verdaderos Drahari con tu presencia. Regresa al vacío donde perteneces, o te enviaremos allí nosotros mismos». Pip intentó retroceder, pero otros miembros del grupo le bloquearon el paso. Sus ojos tenían el brillo fanático de quienes estaban absolutamente convencidos de que hacían lo correcto. No eran simples fanáticos buscando problemas. Realmente creían que era una abominación que debía ser destruida por el bien de su especie. «No quiero problemas», dijo Pip con cuidado, manteniendo las manos visibles y discretas. «Solo estoy aquí para hacer mi trabajo». «¿Tu trabajo?», rió otro traidor con dureza. «Eres una mascota, no un trabajador. Un juguete humano que finge ser algo que no eres. Al menos ten la dignidad de admitir lo que eres». El enfrentamiento podría haberse tornado violento, pero Sam apareció con 2 oficiales de seguridad de la estación antes de que la situación se intensificara. Los comerciantes Drahari se dispersaron a regañadientes, pero sus miradas de despedida prometían que este no sería el último encuentro. «¿Están bien?», preguntó Sam mientras terminaban de cargar. «Estoy bien», mintió Pip, aunque aún le temblaban ligeramente las manos. Solo más del mismo odio que siempre he enfrentado. Pero no era lo mismo y ambos lo sabían. La hostilidad se estaba volviendo más organizada, más deliberada. Alguien estaba difundiendo información entre las comunidades Drahari, convirtiendo su existencia en un símbolo de todo lo que temían sobre el cambio y la influencia externa. La verdadera crisis llegó 3 meses después en Puerto Refugio, uno de los centros comerciales más activos del borde medio. Acababan de completar un transporte rutinario de carga cuando figuras uniformadas rodearon su nave en la plataforma de aterrizaje. Esta vez no eran guardias de seguridad de la estación, sino agentes Drahari con la armadura ceremonial de la Guardia del Cónclave. Por orden del Alto Consejo, anunció su líder a través de un amplificador de voz, el maldito conocido como Pip será detenido para su transporte inmediato al espacio Drahari. Entreguen al fugitivo y no se presentarán cargos contra el cómplice humano. Pip sintió que su mundo se tambaleaba. De alguna manera, el cónclave había obtenido la autoridad para actuar fuera de su propio territorio. Ya fuera mediante maniobras legales o simple presión política, ahora tenían el poder de imponer sus demandas en toda la galaxia. «Quédense detrás de mí», susurró Sam, mientras su mano se dirigía al arma de su cinturón. «No nos iremos en silencio». Pero mientras hablaba, más agentes emergieron de sus escondites alrededor de la plataforma de aterrizaje. Los superaban en número 10-1, y los Dracari estaban fuertemente armados. Luchar solo mataría a Sam
y no lograría nada más que satisfacer el orgullo de Pip. «No», dijo Pip en voz baja, «no dejaré que mueras por mí». Empezó a dar un paso al frente, dispuesto a rendirse para salvar a su amigo, pero Sam lo agarró del brazo. «Ni hablar», gruñó el humano. «Nadie se lleva a mi familia sin luchar». Lo que sucedió a continuación se convirtió en leyenda en las barras espaciadoras del borde. Sam activó la secuencia de despegue de emergencia del Lucky Strike al mismo tiempo que activaba los sistemas defensivos de la nave. Los contenedores de carga se dispersaron por la plataforma de aterrizaje mientras el transporte se elevaba sobre columnas de fuego, con sus escudos desviando los rayos de energía de las armas del ejecutor. Pip se abalanzó sobre el asiento del navegante y comenzó a trazar la ruta de escape más rápida que le permitían sus habilidades. Corrientes de espacio-tiempo se arremolinaban en su conciencia mientras trazaba un camino a través del cinturón de asteroides del sistema, entre pozos de gravedad y radiación. Campos que desafiarían cualquier persecución. «¡Aguanten!», gritó Sam por encima de las alarmas mientras las naves de persecución despegaban de la estación. «Esto se va a poner difícil». Rompieron el bloqueo como piratas de un cuento antiguo, esquivando enormes cargueros y abriéndose paso a través de la superestructura de un astillero orbital. Los talentos sobrenaturales de Pip los mantenían un paso por delante de sus perseguidores, pero sabía que esta era solo una huida temporal. Los Drahari contaban con los recursos de toda una especie, mientras que él y Sam eran solo dos individuos con una sola nave. Cuando finalmente superaron el pozo de gravedad del sistema y se prepararon para saltar al hiperespacio, Pip comprendió que su antigua vida había terminado. Nunca más podría caminar abiertamente por el espacio civilizado sin temor a ser capturado. La simple felicidad que había encontrado con Sam era ahora una existencia acosada, siempre mirando por encima del hombro en busca de la próxima amenaza. Pero al sentir la firme presencia de Sam a su lado y ver la determinación en esos oscuros ojos humanos, Pip también comprendió algo más. No estaba solo en esta lucha. Por primera vez en la historia galáctica, alguien estaba dispuesto a enfrentarse a los prejuicios de toda una especie por la libertad de un solo individuo. El Lucky Strike se desvaneció en el hiperespacio, llevándolos hacia un futuro incierto, pero lejos de las cadenas de la tradición que habían atado a Pip desde su nacimiento. Tras ellos, los ejecutores Drahari solo podían observar y planear su siguiente movimiento en un conflicto que se intensificaba rápidamente, escapando a control de todos. La estación de investigación abandonada flotaba, silenciosa a la sombra de una luna muerta. Sus pasillos estaban oscuros, salvo por la iluminación de emergencia que proyectaba inquietantes sombras rojas en las paredes. La doctora Nina Webb trabajaba con iluminación portátil, en lo que una vez fue departamento de xenoarqueología. Sus manos curtidas desempolvaban cuidadosamente antiguos artefactos Drahari que la mayoría de la gente habría descartado como reliquias sin valor. Pero Nena sabía más. Había pasado 20 años estudiando culturas alienígenas para la Fundación Científica Terran, y las piezas que estaba desenterrando allí contaban una historia que sacudiría la galaxia hasta sus cimientos. «Sam, tienes que ver esto», gritó mientras unos pasos resonaban en el pasillo tras ella. «Lo que encontré cambia todo lo que creíamos saber sobre la historia Drahari». Sam Rodríguez entró en el laboratorio improvisado con Pip pisándole los talones, ambos con aspecto exhausto tras su última huida por los pelos de las fuerzas del cónclave. Habían pasado 3 semanas desde el incidente en Puerto Refugio, y desde entonces no habían parado de correr, saltando de un puesto abandonado a otro mientras intentaban adelantarse a sus perseguidores. «Por favor, dime que encontraste algo útil». «Nina», dijo Sam, dejándose caer en una silla recuperada. «Porque nos estamos quedando sin escondites y estoy harta de vivir como criminales». Na levantó una tableta de datos de cristalina cubierta de intrincados grabados. Su superficie aún brillaba tenuemente con información almacenada a pesar de tener miles de años. Esta tableta contiene registros genealógicos de la antigua civilización Drahari. «Mira estos marcadores de linaje». Activó su software de traducción y un texto holográfico apareció en el aire sobre el artefacto. Pip se inclinó hacia adelante. Sus ojos dorados se abrieron de par en par al reconocer la antigua escritura que pocos modernos. Drahari ya no podía leer. «Los navegantes», suspiró, leyendo los símbolos que fluían. «Dice aquí que los navegantes eran la casta más venerada de la sociedad antigua. Guiaban las primeras naves coloniales entre las estrellas usando habilidades que...» Hizo una pausa, con la voz entrecortada por la emoción. «Usando habilidades que les permitían percibir el flujo del espacio-tiempo. Sigue leyendo», animó Nena con suavidad.
La voz de Pip se hizo más fuerte a medida que continuaba traduciendo. Los navegantes estaban marcados por escamas de color blanco puro, señal de su conexión con el vacío cósmico entre mundos. Servían como guías y líderes espirituales. Sus dones hacían posible los viajes interestelares en la era antes de la inteligencia artificial. Sam miró entre la tableta y su joven amigo. La comprensión comenzaba a amanecer en sus ojos. Escamas blancas como las tuyas. Exactamente como las suyas. Na confirmado. Pip, no eres un defecto genético ni una anomalía maldita. Eres un retroceso al linaje más venerado en la historia de Achnari. Tus habilidades no son una discapacidad. Son un don casi extinto que tus antepasados usaron para construir toda su civilización. El severo silencio que siguió fue roto solo por el zumbido distante de los sistemas de soporte vital fallidos de la estación. Pip miró la antigua tableta como si viera su propio reflejo por primera vez. Su mente luchaba por procesar esta completa inversión de todo lo que le habían enseñado sobre sí mismo. Pero si esto es cierto, dijo lentamente, ¿por qué mi gente me odia? ¿Por qué tratan las escamas blancas como una maldición en lugar de una bendición? Nen activó otro holograma. Este mostraba un mapa estelar del antiguo territorio Drahari, porque alguien borró deliberadamente este conocimiento de su memoria cultural. Observa estos registros de hace unos 3000 años. Los nuevos documentos contaban una historia más oscura. A medida que la tecnología avanzaba y los sistemas de navegación artificial se hacían disponibles, los navegantes vieron su rol tradicional cuestionado por quienes preferían las soluciones mecánicas a los dones biológicos. Lo que comenzó como diferencias filosóficas se convirtió en una persecución abierta cuando una facción radical llamada los puristas obtuvo el poder político. Lo llamaron la Gran Purificación, explicó Nena con voz cargada de disgusto. Los puristas convencieron a la población de que la mejora biológica era antinatural, de que los verdaderos Drahari debían confiar únicamente en la tecnología y la tradición. Persiguieron sistemáticamente a cualquiera con linaje de navegantes, alegando que estaban corrompidos por la influencia alienígena. Los registros históricos pintaron un panorama de genocidio sistemático disfrazado de purificación religiosa. Las familias con hijos de navegantes eran obligadas a someterse a rituales de purificación que generalmente terminaban en muerte. Aquellos que intentaban ocultar su herencia eran tildados de traidores y exiliados a morir en el vacío entre las estrellas. Los pocos supervivientes se escondieron, continuó Nena. Adoptaron tintes de escamas de bronce para mimetizarse con la población general, y los marcadores genéticos permanecieron inactivos durante generaciones. Pero ocasionalmente, muy raramente, nacía un niño con los rasgos originales. Y en lugar de admitir su historia de genocidio, Sam dijo con gravedad, los Drahari modernos perpetúan la mentira de que las escamas blancas están malditas. Todavía intentan terminar lo que los puristas comenzaron. Pip guardó silencio un largo rato, asimilando la magnitud de lo que habían descubierto. Toda su vida había sido moldeada por una mentira. El miedo y el odio de su gente se basaban en la ignorancia deliberada de su propio pasado. Las habilidades que lo hacían especial no eran una maldición que ocultar. Eran un legado robado a toda su especie. Hay más, dijo Na, activando un último conjunto de registros. Según estos documentos, los navegantes no eran solo individuos dotados. Formaban parte de un programa de reproducción diseñado para mejorar la sensibilidad natural al espacio-tiempo. Las modificaciones genéticas se transmitieron de generación en generación, creando una subespecie entera con habilidades mejoradas. Sacó un análisis genético detallado que dejó a Sam atónito. Pip, tu estructura cerebral es literalmente diferente a la de los Drahari de base. Tienes vías neuronales adicionales que te permiten procesar información cuántica de maneras que ningún sistema artificial puede igualar. Lo que haces instintivamente requeriría enormes conjuntos de computadoras para que cualquier otra persona lo lograra. Pero si esta información existe, dijo Pip, ¿por qué nadie más la ha descubierto? ¿Por qué el cónclave no conoce su propia historia? Porque destruyeron la mayoría de los registros durante la purificación. Na, explicó. Lo que encontré aquí estaba escondido en una estación de investigación que fue abandonada durante una fusión corporativa. Los arqueólogos que excavaron originalmente estos artefactos nunca tuvieron la oportunidad de publicar sus hallazgos antes de que se recortara la financiación. Sam se reclinó en su silla, pensando en las implicaciones. Así que tenemos pruebas de que toda la base de prejuicio Drahari se basa en mentiras históricas. Sus antepasados más venerados eran exactamente como Pip
y llevan 3.000 años cometiendo un genocidio lento para encubrir su propia vergüenza. Es más, Nena dijo con creciente entusiasmo, tenemos pruebas de que las habilidades de navegación podrían revolucionar los viajes espaciales para todos. Imaginen si las naves pudieran navegar por instinto en lugar de necesitar enormes conjuntos de sensores y computadoras cuánticas. El ahorro en costo sería enorme, por no mencionar las ventajas en seguridad. Pero incluso mientras discutían las implicaciones de su descubrimiento, los tres sabían que el conocimiento por sí solo no bastaría para cambiar milenios de prejuicios arraigados. El cónclave Drahari había invertido demasiado en el sistema actual como para admitir simplemente que se habían equivocado en algo tan fundamental para su identidad. Intentarán suprimir esta información, dijo Pip en voz baja. Aunque la publiquemos por toda la galaxia, afirmarán que es falsa o malinterpretada. No pueden permitirse que su gente sepa la verdad. Tal vez, asintió Sam. Pero eso no significa que nos rindamos. La verdad suele salir a la superficie con el tiempo, sobre todo cuando es tan explosiva. Na comenzó a copiar los datos arqueológicos en dispositivos de almacenamiento portátiles. Sus movimientos eran rápidos y eficientes a pesar de su entusiasmo. Transmitiré copias a todas las instituciones académicas que pueda contactar. Cuanta más gente tenga esta información, más difícil será ocultarla. Mientras se preparaban para abandonar la estación de investigación, Pip se encontró frente a un espejo en uno de los camarotes abandonados de la tripulación. Por primera vez en su vida, miró sus escamas blancas sin vergüenza ni disculpa. No eran una marca de desagrado divino ni de fallo genético. Eran una insignia de honor que lo conectaba con los más grandes héroes del pasado de su pueblo. El joven Drahari que lo miraba desde el reflejo seguía siendo la misma persona que había sido rescatada del desierto años atrás. Pero ahora se comportaba de manera diferente. El peso de la falsa vergüenza se había liberado de sus hombros, reemplazado por el conocimiento de quién era realmente y el verdadero significado de sus habilidades. Pero con ese conocimiento llegó una nueva carga. Era posiblemente el último navegante auténtico de la galaxia, portador de dones genéticos que habían estado casi extintos durante 3 milenios. La pregunta ahora era qué hacer con ese legado y si un solo individuo podría oponerse a la determinación de toda una civilización de mantener enterrados sus vergonzosos secretos. A medida que el afortunado golpe abandonaba la estación de investigación y volvía al peligroso juego del gato y el ratón con sus perseguidores, Pip comenzó a comprender que su lucha personal por la aceptación se había convertido en algo mucho más grande. La verdad sobre los navegantes no solo reivindicaría su derecho a existir, desafiaría los cimientos mismos de la sociedad Dracari y obligaría a su pueblo a afrontar el capítulo más oscuro de su historia. La verdadera lucha apenas comenzaba. La Cámara del Consejo Galáctico bullía de tensión mientras representantes de docenas de especies llenaban el enorme anfiteatro. Drones de traducción flotantes aseguraban que cada palabra pronunciada fuera entendida por todos los presentes, mientras que las noticias transmitían los procedimientos a miles de millones de espectadores en todo el espacio conocido. Esta no era una simple audiencia diplomática. Era un juicio que determinaría el destino de un individuo y potencialmente transformaría la relación entre las especies, la soberanía y los derechos individuales. Pip se sentó en el asiento del acusado, sus escamas blancas brillando bajo los intensos focos que iluminaban la plataforma central. A sus 18 años, había alcanzado la plena dignidad de su herencia, con una tranquila confianza que provenía de comprender finalmente su verdadera naturaleza. A su lado, Sam Rodríguez vestía su mejor ropa de civil, aunque no dejaba de mirar su reloj con nerviosismo mientras esperaban el inicio del proceso. Al otro lado de la cámara, el alto consejero Dere encabezaba la delegación Dracari, con sus escamas de bronce pulidas hasta el brillo del espejo y sus túnicas ceremoniales, irradiando autoridad. Había envejecido desde que expulsó a su hijo albino, pero sus ojos aún conservaban la misma fría certeza que había condenado a Pip a morir en el desierto. Para él, esta audiencia era la oportunidad de cerrar por fin un capítulo embarazoso y demostrar la superioridad de los valores tradicionales sobre el sentimentalismo humano. El Consejo Galáctico entrará en orden, anunció el canciller Valter, un ser cristalino de gran estatura cuya especie mediado en disputas interestelares durante más de 1000 años. Nos reunimos para resolver el asunto de la custodia y soberanía de la especie en relación con el individuo conocido como Pip, reclamado tanto por el cónclave Drahari como por el humano Samuel Rodríguez. El representante Dragnari se puso de pie primero, y su voz se oyó con facilidad en la vasta cámara. Honorable canciller, la ley es clara.
Pipe, ciudadano Drahari de nacimiento, sujeto a nuestras leyes y tradiciones culturales, independientemente de donde resida actualmente. Su expulsión de nuestro territorio fue un secuestro ilegal que violó nuestros derechos soberanos. Activó una pantalla holográfica que mostraba extractos de la ley interestelar. El artículo 7 del Pacto Galáctico protege específicamente el derecho de las especies a mantener sus prácticas culturales sin interferencia externa. El humano Rodríguez ha corrompido a un joven Drahari con valores alienígenas, impidiendo su adecuada integración en la sociedad. Los murmullos resonaron entre los delegados reunidos a medida que se desarrollaban los argumentos legales. Muchas especies tenían sus propias tradiciones que podrían considerarse duras para los estándares externos, y eran naturalmente comprensivos con las reivindicaciones de soberanía cultural. Si los humanos pudieran simplemente tomar hijos de otras especies cuando discreparan con las costumbres locales, sentaría un precedente peligroso. Sam se puso de pie para responder, con voz firme a pesar de la magnitud de lo que enfrentaban. Respetados delegados, ninguna ley en la galaxia exige que un individuo se someta a la muerte o la persecución simplemente por cómo nació. Pip fue abandonado para morir en un desierto, no separado de una familia amorosa. Ofrecí refugio a alguien que lo necesitaba desesperadamente, y él eligió aceptar. Señaló a su amigo y compañero. Durante 3 años, Pip ha demostrado ser un hábil navegante y un miembro valioso de mi tripulación. Se ha ganado el derecho a elegir su propio camino en la vida, libre de los prejuicios que lo habrían matado de niño. La abogada de la delegación humana, una mujer perspicaz llamada Lisa Park, se hizo cargo de los argumentos legales. El precedente aquí no se trata de la soberanía de la especie. Se trata de derechos individuales básicos. Si aceptamos que cualquiera puede ser obligado a regresar a la persecución simplemente por sus orígenes biológicos, socavamos los principios fundamentales que el Consejo Galáctico se fundó para proteger. Pero incluso mientras continuaban los argumentos legales, Pip comprendió que las palabras por sí solas no bastarían para convencer a los delegados reunidos. Demasiados se dejaban llevar por la idea tradicional de que las especies tenían autoridad absoluta sobre sus miembros, independientemente de las circunstancias individuales. El punto de inflexión llegó cuando la doctora Nina Webb fue citada como testigo experta. Los xenoarqueólogos subieron al estrado con serena confianza, portando un bloc de datos con las pruebas que habían descubierto en la estación de investigación abandonada. Estimados delegados, comenzó, he pasado los últimos 6 meses analizando registros históricos que cambian por completo nuestra comprensión de este caso. Lo que ven ante ustedes no es un defecto genético ni una aberración cultural. Pip representa el regreso al linaje más venerado de la antigua civilización Drahari. La cámara estalló en murmullos de asombro mientras Nena presentaba sus hallazgos. Las pantallas holográficas mostraban tablillas antiguas, análisis genéticos y registros históricos que pintaban un panorama de genocidio sistemático disfrazado de purificación religiosa. Durante casi 1 hora, destruyó metódicamente los cimientos de prejuicio moderno Drahari contra los albinos. El alto consejero DRA se levantó para protestar, con la voz áspera por la ira. Estos supuestos descubrimientos son invenciones diseñadas para justificar el robo humano de nuestra propiedad cultural. Nunca existió tal linaje en nuestra historia. Entonces explícame esto, respondió Ana con calma, activando una nueva pantalla que mostraba los resultados del mapeo genético. El ADN de Pip contiene secuencias que no existen en la población general Drahari. Son los mismos marcadores de mejora descritos en los antiguos registros de reproducción, prueba de que las habilidades de navegación son reales y de que tu gente ha sido eliminando sistemáticamente sus mayores tesoros durante 3.000 años. La revelación conmocionó a la asamblea. Si la evidencia de Nena era genuina, significaba que los Drahari habían construido toda su identidad moderna sobre la base de mentiras y asesinatos. Las implicaciones iban mucho más allá del caso de custodia de un solo individuo. Esta era la evidencia de uno de los mayores genocidios de la historia galáctica. Antes de que el Consejo pudiera procesar completamente estas revelaciones, las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. Una transmisión de emergencia interrumpió el procedimiento, anunciando que una flota de batalla Drahari había llegado al límite del sistema y exigía la custodia inmediata del criminal maldito o lo considerarían un acto de guerra. La forma cristalina de la canciller Valura titilaba de agitación mientras recibía actualizaciones de la seguridad de la estación. Hola, consejera de RA. ¿Sabe que su gobierno ha enviado naves militares para amenazar esta instalación neutral?
El cónclave no permitirá que nuestra soberanía sea pisoteada por interferencias alienígenas, respondió Derrea con frialdad. Si este consejo se niega a honrar nuestras legítimas reivindicaciones, tomaremos las medidas necesarias para proteger nuestra integridad cultural. La amenaza era clara. O entregaban a Pip o los Drahari iniciarían una guerra que podría abarcar toda la galaxia. Los delegados reunidos comenzaron a discutir frenéticamente entre ellos, divididos entre sus principios legales y la realidad práctica de la intimidación militar. Pero Pip ya había oído suficiente. Levantándose lentamente de su silla, activó el sistema de comunicación de la cámara y habló directamente a los miles de millones de personas que observaban a través de la galaxia. «Me llamo Pip Rodríguez», dijo, y su voz se oyó con claridad a través del vasto espacio. «Soy hijo de Sam Rodríguez por elección y el último navegante conocido del pueblo Draknari por nacimiento. Durante 3 años he vivido libremente entre humanos y otras especies usando habilidades que mi gente de nacimiento llama malditas, pero que sus propios ancestros honraron por encima de todos los demás dones». Señaló las pantallas holográficas que mostraban la investigación de Na. «La evidencia es clara. Mi gente ha pasado 3 milenios asesinando a sus propios hijos para ocultar la vergüenza de haber cometido genocidio contra sus mayores héroes. Me llaman maldito porque la verdad de lo que represento amenaza todo aquello sobre lo que han construido su identidad». El joven. Las palabras de navegante resonaron por la cámara y la galaxia. Continuó, «Pero ya no me esconderé. No fingiré ser menos de lo que soy para que otros se sientan cómodos con sus prejuicios. Si los Drakari quieren iniciar una guerra por el derecho a la existencia de un individuo, que la galaxia vea lo que realmente representan sus valores culturales». Como convocadas por sus palabras desafiantes, las alarmas de proximidad volvieron a sonar mientras la flota Drahari se ponía en posición de ataque. Pero antes de que se pudieran disparar los primeros disparos, ocurrió algo extraordinario. Otras naves comenzaron a emerger del hiperespacio. Naves humanas, cruceros del siglo, incluso algunas naves Dragnari rebeldes cuyas tripulaciones se habían conmovido por lo sucedido. El mensaje era claro. Pip ya no estaba solo. Su historia había inspirado a personas de toda la galaxia a oponerse al prejuicio sistémico y la opresión cultural que casi lo habían destruido. La valentía individual había desencadenado algo más grande, una coalición de quienes creían que los derechos universales importaban más que la soberanía de la especie. Hola. El consejero de R observaba las pantallas tácticas que mostraban la creciente formación de la flota contra sus fuerzas, pálido al darse cuenta de que su intimidación militar había fracasado estrepitosamente. Lo que debería haber sido una simple operación de recuperación se había convertido en una crisis galáctica que podría destruir la credibilidad de su gobierno. «Esto no ha terminado», advirtió mientras se activaban los protocolos de evacuación de emergencia en toda la estación de consejo. «El cónclave no olvidará este insulto a nuestras tradiciones». Pero mientras pronunciaba esas palabras, Pip ya se dirigía a la bahía de atraque donde esperaba el golpe de suerte. La audiencia había terminado, decidida no por argumentos legales ni maniobras políticas, sino por la simple verdad de que algunos valía la pena luchar por principios, sin importar el costo. El joven navegante, que una vez esperó morir en el desierto, ahora albergaba las esperanzas de innumerables personas a quienes se les había dicho que no valían nada porque no encajaban en las estrechas definiciones de aceptabilidad. La verdadera batalla apenas comenzaba, pero por primera vez desde que todo empezó, Pip creyó que podían ganar. El amanecer pintaba las montañas que rodeaban la colonia Haven en tonos dorados y carmesí, proyectando largas sombras sobre el valle, donde casi 3.000 refugiados habían construido un nuevo tipo de comunidad. El asentamiento bullía de actividad, mientras seres de docenas de especies diferentes trabajaban juntos en proyectos que habrían sido imposibles en las sociedades rígidamente segregadas. Habían dejado atrás. Pip estaba de pie en la plataforma de observación del edificio de la Administración Central, observando a un grupo de niños Centauri jugar con jóvenes humanos y Drachnari en el patio de la escuela. Habían pasado 6 meses desde el enfrentamiento en el Consejo Galáctico, y la colonia Haven se había convertido en un símbolo de lo que era posible cuando el prejuicio daba paso a la cooperación. «El grupo de meditación matutina te pregunta si quieres unirte a ellos de nuevo», dijo Sam, acercándose con 2 tazas de café y la sonrisa relajada que se había vuelto común desde que encontraron este santuario. «Al parecer, tu guía sobre la lectura de corrientes estelares les está ayudando a comprender las relaciones espaciales de maneras que su formación tradicional nunca abarcó». «Bajo en unos minutos», respondió Pip, aceptando la taza caliente con gratitud. «Primero quiero terminar de revisar las solicitudes».
Tenemos 17 familias más solicitando santuario esta semana, incluyendo 3 con niños con variantes genéticas que han sido rechazados por sus culturas de origen. El éxito de la colonia Haven había creado un problema inesperado. Más personas querían unirse a su comunidad de las que su infraestructura podía albergar. Cada día llegaban nuevos mensajes de personas que habían oído hablar de un lugar donde las diferencias se celebraban en lugar de condenarse, donde las barreras entre especies importaban menos que el carácter personal. Sam se reunió con él en la ventana de observación, con expresión pensativa mientras observaba a los grupos mixtos de niños jugando juntos. Es difícil creer que solo hayan pasado 6 meses. A veces parece que hemos estado construyendo este lugar toda la vida. En cierto modo, sí, reflexionó Pip, cada decisión que tomamos, cada vez que nos enfrentamos a los prejuicios, nos conducía a este momento. Simplemente no lo sabíamos en ese momento. El panel de comunicación emitió un suave pitido y el rostro de Nina Gueva apareció en la pantalla. La xenoarqueóloga parecía cansada pero emocionada mientras llamaba desde su nuevo centro de investigación en los confines del espacio de Akari. Pip, necesitas ver los últimos informes de inteligencia, dijo sin preámbulos. El movimiento de reforma en Draknar Prime está cobrando impulso. 3 grandes ciudades han elegido nuevos líderes que han prometido investigar los registros históricos que publiqué. Transmitió un paquete de datos que mostraba resultados de encuestas, imágenes de protestas y entrevistas con jóvenes Draknari que cuestionaban abiertamente el trato que su sociedad daba a las variantes genéticas. Las revelaciones sobre los navegantes habían golpeado la conservadora cultura Drahari como una bomba, obligando a millones a enfrentarse a verdades incómodas sobre su propia historia. La alta consejera DR está contraatacando con fuerza, continuó Nena. Ha declarado la ley marcial en la capital y arrestado docenas de líderes reformistas, pero el movimiento se extiende más rápido de lo que él puede reprimirlo. Hay informes de redes clandestinas que ayudan a niños albinos a escapar a territorio neutral antes de que puedan ser abandonados de la forma tradicional. Pip sintió una compleja mezcla de emociones mientras asimilaba los informes. Orgullo porque su gente finalmente comenzaba a cuestionar sus prejuicios, pero tristeza por todos los niños que habían sufrido y muerto antes de que comenzara este despertar. El cambio se avecinaba en la sociedad Drahari, pero llegaba demasiado tarde para muchos. Hay algo más, añadió Ana, bajando la voz a un tono más serio. Hemos identificado al menos a otros 12 individuos con genética de navegante dispersos por la galaxia. La mayoría oculta sus habilidades, fingiendo ser Drahari básicos para evitar la persecución. Pero algunos se han comunicado a través de intermediarios preguntando por la colonia refugio. Las implicaciones eran asombrosas. Pip llevaba años creyendo que era el último de su especie. Pero había otros ahí fuera, supervivientes de un genocidio que había durado 3.000 años. Cada uno portaba dones genéticos que podrían beneficiar a toda la civilización galáctica. Envíales nuestras coordenadas, dijo de inmediato, y diles que aquí encontrarán familia, no juicio. Después de que Nena terminara la comunicación, Pip y Sam permanecieron en un cómodo silencio, observando cómo el sol ascendía sobre su improbable comunidad. La colonia había comenzado como un refugio para marginados y marginados, pero se estaba convirtiendo en algo mucho más significativo, una demostración de que la diversidad realmente fortalecía a la civilización. Señor, una joven voz interrumpió su contemplación. Pip se giró para ver a Kira, una niña humana de 12 años cuyas habilidades empáticas la habían convertido en... No era bienvenida en muchos asentamientos humanos donde la privacidad emocional era muy valorada. Había llegado hacía 3 semanas con su abuela. Ambas estaban agotadas tras años de ocultar lo que hacía especial a Kira. ¿Qué pasa, Kira?, preguntó Pip con suavidad, arrodillándose para quedar a su altura. La nueva familia que llegó ayer, los Bani. Su hija tiene las mismas habilidades que yo, pero le da miedo usarlas. No deja de disculparse por contaminar a la gente con sus emociones. ¿Podrías hablar con ella?, sonrió Pip, recordando su propio miedo y vergüenza cuando Sam lo encontró. Por supuesto. ¿Por qué no la traes al centro de navegación esta tarde? Le mostraré cómo las habilidades que nos hacen diferentes también pueden hacernos valiosos. Mientras Kira salía corriendo con evidente alivio, Sam negó con la cabeza con asombro. ¿Sabes qué es increíble? Hace un año, esa niña ocultaba sus dones porque su propia especie la hacía sentir como un bicho raro. Ahora está ayudando a otros niños a aprender a aceptar sus diferencias. De eso se trata realmente Haven, respondió Pip. No solo de brindar refugio,
sino de enseñar a las personas que las cosas que las distinguen a menudo son las que las hacen extraordinarias. El resto del día transcurrió al ritmo familiar que se había desarrollado en su creciente comunidad. Pip pasó la mañana trabajando con el equipo de fotografía estelar, usando sus habilidades de navegación para trazar rutas seguras para las naves que regularmente traían suministros y nuevos residentes a la colonia Haven. La tarde la dedicó a la escuela donde niños de diferentes especies aprendían juntos de maneras que desafiaban las fronteras tradicionales entre culturas. Pero la noche trajo una visita inesperada. Las alarmas de proximidad Luke y Streaky se activaron cuando una nave no identificada solicitó permiso para aterrizar, transmitiendo códigos de autorización que Pip reconoció con una mezcla de sorpresa y temor. La nave que aterrizó en la plataforma de aterrizaje de la colonia era elegante y obviamente cara, con las marcas diplomáticas del Servicio de Mediación Galáctica. La figura que emergió era un Drahari de mediana edad con escamas de bronce que se habían desvanecido a un cobre opaco con la edad. Su porte sugería a alguien acostumbrado a la autoridad, pero inseguro de su recepción. «Hola, Pip», dijo el recién llegado mientras una pequeña multitud se reunía para observar esta visita sin precedentes. «Soy el consejero Vrix de la Asamblea Dracari Reformada. Vengo con un mensaje oficial de los nuevos líderes de Drachnar Prime». Pip estudió al consejero con atención, recordando demasiados encuentros con oficiales Dracari que lo habían visto como algo que debía ser destruido o capturado. Pero este era diferente. Su mirada reflejaba respeto en lugar de disgusto, y su postura sugería la de un suplicante en lugar de la de una figura autoritaria que exigía. «¿Qué clase de mensaje?», preguntó Pip. «Con cautela». El consejero Vrix activó un proyector holográfico que mostraba el sello de lo que parecía ser una estructura gubernamental completamente nueva. Hace 3 semanas, el pueblo de Drachnar Prime votó a favor de disolver el antiguo cónclave y establecer un gobierno reformado basado en los principios de la dignidad individual y la verdad histórica. El alto consejero DR y sus partidarios han sido destituidos y se enfrentan a juicio por crímenes contra nuestro propio pueblo. El holograma cambió para mostrar multitudes masivas celebrando en las calles de las ciudades Dracari, muchas de ellas portando pancartas con imágenes de escamas blancas y antiguos símbolos navegantes. Ver a su propio pueblo abrazando la herencia que una vez intentaron destruir conmovió los ojos dorados de Pip. «La nueva asamblea me ha pedido que le extienda una invitación formal», continuó Vrix. «Nos gustaría que regresara a Drachnar Prime como invitado de honor para ayudarnos a reconstruir nuestra comprensión de las tradiciones navegantes y garantizar que tal persecución no vuelva a ocurrir». La oferta flotaba en el aire como un desafío a todo lo que Pip había construido en la colonia Haven. Tras años huyendo de su cultura natal, lo invitaban a regresar como héroe y maestro. Era una reivindicación que superaba cualquier cosa que se hubiera atrevido a imaginar. Pero al observar la comunidad mixta que se había convertido en su verdadero hogar, al ver a humanos, Centauri, Valdrán y docenas de otras especies trabajando en armonía, Pip comprendió que su respuesta había sido obvia desde el principio. «Gracias por la invitación, consejero», dijo respetuosamente. «Pero mi lugar está aquí, ayudando a construir algo que trascienda los límites de cualquier especie. Sin embargo, si su nuevo gobierno se toma en serio el cambio, daría la bienvenida a los visitantes Drahari que quieran aprender sobre la cooperación en lugar de la conquista». Vrix asintió lentamente, su expresión sugiriendo que esperaba esta respuesta. «Entiendo. Quizás sea apropiado que el último navegante elija guiar a todas las especies hacia un futuro mejor en lugar de centrarse solo en una». Cuando la nave del consejero partió a la mañana siguiente, trayendo consigo el reconocimiento formal de la colonia Haven como territorio soberano y promesas de cooperación futura, Pip se encontraba de nuevo en la plataforma de observación, observando a su comunidad despertar a un nuevo día. Niños de diferentes especies ya se reunían en el patio, ansiosos por aprender y jugar juntos sin las barreras que habían definido a las generaciones de sus padres. Un suave timbre indicó un mensaje entrante, y Pip sonrió al reconocer el patrón de la señal. Se acercaba a otra nave, con otra familia de refugiados que buscaban refugio entre personas que valorarían sus diferencias en lugar de castigarlas. «Sam», gritó, dirigiéndose ya hacia el embarcadero. «Pad, tenemos visitas en camino». Parece un transporte teoriano con unos 20 pasajeros. «¿Otra misión de rescate?», preguntó Sam, uniéndose con la sonrisa relajada que nunca había cambiado a pesar de todo lo que habían pasado juntos. «La mejor», respondió Pip, sus escamas blancas reflejando la luz del sol de la mañana mientras caminaban hacia los nuevos desafíos y oportunidades que aguardaban a su creciente familia elegida.
Tras ellos, la colonia Haven continuaba su milagro diario de demostrar que las diferencias podían ser fortalezas, que los marginados podían convertirse en héroes y que a veces los viajes más importantes comenzaban con un simple acto de compasión hacia alguien que el resto de la galaxia había decidido que no merecía ser salvado.